Hoy vamos a hacer un helado de palito de agua sabor guayaba tropical. La guayaba tropical, cuyo nombre científico es Psidium guajava, nos regala estos frutos que son muy ricos y muy versátiles en la cocina. Esta variedad es quizás una de las más conocidas, pero existen cientos de variedades de guayabas. Esta es de pulpa color salmón. Les pido que se queden, que al finalizar este video les voy a dejar otras recetas que he hecho con esta deliciosa variedad de guayaba, que es muy versátil. Bueno, y además invito al que no conoce nuestro canal que se quede, ya que tenemos otras variedades de guayaba. Bueno, ahora sí, les voy a presentar los ingredientes que necesitamos para este heladito de palito de agua. Bueno, acá tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este rico helado. El ingrediente principal, la guayaba, necesitamos obtener más o menos 250 centímetros cúbicos de pulpa. Por acá tenemos gelatina sin sabor, una cucharada vamos a utilizar. Por acá azúcar, yo voy a utilizar 3 cucharadas, pero pueden agregarle más o menos, queda a gusto de cada uno. Y un vasito pequeño de agua. Esos son los ingredientes. Ahora vamos a ir a la preparación. Bueno, ahora vamos a limpiar las guayabas para la preparación. Miren, lo primero que vamos a retirar con un cuchillo es el ápice sequito. Eso no lo queremos en la preparación. Lo retiramos y ahora le agarramos a la guayaba a la mitad y la partimos, la cortamos. Miren, por ahí. Acá están sus semillitas. Las voy a retirar. Voy a ayudarme con una cucharita. ¿Y ven? ¿Ven que está medio marcadito, que hay una pulpita ahí cerca de la piel? Y acá están sus semillitas. Bueno, vamos a ir agarrando con paciencia. Es fácil, ¿eh? Está medio separadita de esa pulpita la parte de las semillas. Entonces voy a ir así pasando alrededor la cucharita y luego ahí salió todas las semillas. Salieron todas las semillitas. Quedaron para acá. Las sacamos. Nos aseguramos que no quede ninguna semillita y queda el casquito de guayaba. Esto se le llama casco de guayaba. Bien limpito, sin ninguna semillita. Vamos a utilizar también la piel, porque esto le aporta un sabor increíble a los preparados. Y en este caso no va a ser menos. Vamos a hacer lo mismo con todas las guayabas y continuamos. Listo, ya tenemos los casquitos de guayaba limpios. Ahora lo que vamos a hacer con esto es procesar y reservar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar el azúcar en una compotera y luego el agua. Luego el vasito de agua ahí para que se diluya el azúcar y se mezcle con el agua. Esto lo dejamos un ratito y lo reservamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En un jarrito vamos a agregar 4 cucharadas de agua, que acá ya tengo medidas. Agregamos las 4 cucharadas de agua al jarrito y por acá tenemos la cuchara de gelatina sin sabor. Agregamos esto también al jarrito. Ahora agarramos este jarrito y lo llevamos a la cocina. Bueno, una vez en la cocina lo que vamos a hacer es prender el fuego bajito, al mínimo. La idea es pegarle un golpe de calor a la gelatina y que quede bien líquida, unida con el agua y bien líquida, ¿ven? Así, apenas le dan un golpe de calor y la gelatina ya se pone líquida. Bueno, esta es la idea. Ahora vamos a retirar y les muestro lo siguiente. Bueno, acá tenemos todos los ingredientes. La pulpa de guayaba procesada, el azúcar diluido en agua y la gelatina. Un dato importante es que no deben dejar mucho tiempo pasar en unir los ingredientes porque la gelatina se suele solidificar. En ese caso hay que calentar de nuevo este preparado. Bueno, unimos los ingredientes y continuamos. Bueno, acá ya tenemos lista la mezcla para hacer este delicioso helado de guayaba que promete y mucho. ¿Y saben por qué? Porque la guayaba es muy aromática y me está regalando todo su perfume en este momento, esta mezclita. Bueno, y por este lado tenemos el molde de helado de palito de agua. Vamos a rellenar el molde de palito de agua con la mezcla y continuamos. Bueno, listo, ya tenemos la mezcla en el molde de helado de palitos de agua. Miren lo que quedó esto. Miren qué pinta que tienen estos futuros heladitos. Bueno, ahora lo único que resta es llevarlo al freezer, darle frío por unas horas, esperar que se solidifique bien la mezcla, luego retirarlo
y venir a probarlo, porque le prometo hacer la prueba de sabor. Bueno, luego de esperar unas horas en el freezer que se solidifique bien la mezcla, ha llegado el momento que estaba esperando. El momento de probar este heladito. Miren lo que quedó. El heladito de guayaba tropical. Increíble, qué presentación. Miren qué colorcete. Bueno, voy a pasar a probarlo y les cuento, porque estoy muy ansioso por probarlo. Bueno, el heladito de guayaba tropical, de palito. Mm. Quiero pasar por acá y que lo prueben. Increíble. Mm. Puro sabor tropical. Puro sabor tropical. Increíble. Delicioso. Mm. Pleno sabor de la guayaba. Mm. Cómo me gustaría que lo puedan probar porque al que no conoce la guayaba se enamora enseguida. Y el que la conoce ya sabe de qué estamos hablando cuando probamos este heladito. Mm. Delicioso. Además, he mejorado la técnica del heladito. El primero no me salió tan bueno la primera vez que probé, que no lo filmé, obviamente, tenía que probar y no me salió tan bueno como este, está ya mejor. El tema de la gelatina, hay que darle en la tecla con el calor y eso, y queda muy bien, impresionante. La consistencia está espectacular, la textura. Mm. El sabor de la guayaba tropical me hace recordar, para aquel que nunca probó la guayaba tropical, le digo que tiene el gusto más o menos parecido al aroma del membrillo. Que acá donde yo vivo es más conocido el membrillo que la guayaba tropical. Pero bueno, acá tenemos una plantita de guayaba y estamos haciendo diferentes preparados para difundirlo. Entre la gente, sobre todo que no la conoce, es una fruta que a nivel mundial es bastante conocida. En otros países se la consume y mucho. Está en los negocios, se hacen preparados, se vende la fruta fresca. Es muy versátil en la cocina. Ya he hecho varios preparados y queda muy bien en todos, tanto en preparados dulces como este, o salados también, ¿eh? Queda muy bueno en salsas picosas. Voy a hacer pronto una salsa con picor de guayaba tropical. Bueno, así que estén atentos. Bueno, una delicia. Quedó bien. El tema de azúcar no hay que pasarse, porque si no queda demasiado pasado y tapa el sabor de la guayaba, de la propia fruta. Los helados de palito de agua de fruta me encantan. Me gustan mucho. Otro tipo de helado de palito de agua, si no es fruta, no me gusta tanto, pero los que son frutas, me gustan mucho en esta presentación, helado de palito de agua. Que también se podría hacer de crema, pero yo los de crema lo suelo hacer de otra forma, ¿no? Con la máquina, no así en palito. Bueno, espero les haya gustado. Voy a seguir disfrutando de esta mitad que me queda del helado de palito de agua sabor guayaba tropical, que cultivamos acá en mi huerta, ¿ah? En un lugar que no es tropical, no es para nada tropical del clima de mi ciudad, pero bueno, tengo un microclima más o menos preparado con otras plantitas y bueno, la planta me da frutitos y podemos hacer estos preparados. Bueno, espero les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse al canal y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, porque eso es importante para que YouTube le pueda avisar cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.